Hay algo que es profundamente humano, y es eso de contar y escuchar historias. Es como le damos forma a nuestras vidas, la manera en que nos conectamos con los demás. Pero ¿qué pasa cuando ese lazo se empieza a romper? Pues para mí todo arranca justo aquí, desde chico, con las historias que me contaba mi tío sobre los arrieros o sobre mi bisabuelo Crispiniano. Era más que cuentos, eran un cable a tierra, una conexión con mi pasado. Y es algo universal, ¿no creen? Ese deseo de escuchar y de que nos escuchen. Pero claro, aquí viene el problema. Es que vivimos en una vorágine de 1000 por hora. Y para escuchar, pero sobre todo para contar, hace falta tiempo, hace falta una pausa. Y eso hoy parece casi un lujo. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a ver cómo un espacio que parece muy tradicional se convirtió en el epicentro de una transformación profunda, justo para responder a una necesidad que estaba ahí latente. El tema de fondo, en realidad, es una crisis de conexión, una exclusión no solo social, sino también simbólica, que golpea fuerte a muchos adultos mayores cuando se jubilan en un mundo que parece que solo valora lo productivo y lo digital. Pensemos un poco. Antes la figura del anciano era como el guardián de la memoria del grupo. Su experiencia era la guía. No. Hoy, con la brecha digital y esta avalancha de información, ese rol se ha desdibujado. Y no es solo que se pierda un lugar en la economía, sino también en la forma en que una comunidad construye su identidad. Hay un concepto para esto, el sociólogo Emile Durkheim lo llamó anomia. Y para alguien que se jubila es un momento crítico. De un día para otro se pierde ese rol productivo que te definió por décadas. Es casi como si el mapa social que conocías se borrara de repente, dejándote en una especie de limbo. Pero a ver, frente a todo esto, hay espacios que se transforman, que se vuelven como laboratorios de sentido. Y en la historia que estamos contando, ese espacio fue una biblioteca universitaria de Medellín. Hablamos de la Biblioteca Central de la Universidad Pontificia Bolivariana. Dejó de ser solo un lugar callado lleno de libros para convertirse en un paisaje cultural supervivo. Se abrió a su comunidad y en sus talleres literarios los jubilados encontraron un espacio donde su tiempo y sus historias volvieron a tener un valor inmenso. Este fue el escenario perfecto para un experimento. Se diseñó una intervención de escritura creativa y oralidad que tenía con un objetivo claro: usar el arte y la memoria para crear un ambiente seguro. Un lugar donde la voz de cada persona pudiera por fin encontrar su espacio. Su nombre fue Culebrero a tus zapatos. Primero el arte. Y no hablamos del arte por el arte, sino que se usó como la herramienta principal. La escritura, la actuación no eran el objetivo final, sino el vehículo para explorar, para expresarse, para una transformación simbólica. El segundo pilar, y esto es clave, fue la memoria. Esa fue la materia prima, el corazón de todo. Las experiencias de vida, los recuerdos, hasta los olvidos se convirtieron en ese archivo emocional desde el cual se empezaron a construir nuevas historias. Y por último, el tercero, el patrimonio. La idea era entender que contar historias no es algo personal, sino que es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Sus historias importan, eran vivencias que no podían simplemente desaparecer con ellos. Ojo, que esto no fue algo improvisado, para nada. Todo se armó alrededor de 4 dimensiones. La idea era que los participantes dejaran de ser solo receptores de cultura para convertirse en agentes culturales, gente capaz de gestionar y darle vida a la cultura de su propia comunidad. Y aquí viene una de las partes más geniales del proyecto. El proyecto se inspiró en el poeta Fernando Pessoa para usar una herramienta creativa increíble, el heterónimo. Cada participante creó un personaje como un alter ego que se convirtió en el narrador de sus propias historias. Era una manera de soltar ese yo biográfico y jugar a ser alguien más. Y los resultados, bueno, fueron realmente transformadores. Lo que arrancó como un simple taller de escritura terminó siendo un viaje colectivo que los llevó desde la inseguridad y el silencio hasta la confianza de pararse en un escenario. El proceso fue gradual. Se pasó de la exploración inicial a construir estos personajes. Por ejemplo, un participante que tenía serios problemas para comunicarse encontró su voz.
Otro de 67 años le hizo frente al miedo de mostrarse vulnerable. Y todo eso culminó en una presentación pública, en un espacio abierto. No solo contaron sus historias, sino que abrieron el micrófono para que la comunidad también contara la propia. Y aquí está la clave de todo. El grupo se volvió como una red de apoyo, un espacio de contención. Cuando alguien tenía miedo o se sentía inseguro, el resto estaba ahí para apoyar, para acoger. Lo importante era el proceso humano, mucho más que seguir una estructura académica y rígida, y eso de verdad lo cambió todo. Y aquí pasó algo que no se esperaba. Resulta que una participante contó que ella, sin saberlo, ya había creado un personaje parecido para poder hablar con un familiar que había fallecido. O sea que el heterónimo se convirtió en una herramienta casi terapéutica, una forma de procesar la vida. Por ejemplo, uno de los participantes creó a Pelegrina y a través de ella contó la historia de los pasos para matar a una diva. Era un relato con mucho humor e ironía que exploraba todas esas presiones sociales y la liberación de las expectativas que se le imponían a las mujeres de su generación. Era ficción, sí, pero con una verdad muy profunda. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues que esta experiencia no fue un evento aislado y ya. La idea fue sistematizarlo para que se convirtiera en un modelo, una especie de guía que se pudiera replicar en otras bibliotecas, en otras comunidades. A ver, repasemos los aprendizajes clave. Primero, el arte no es un adorno, es una herramienta poderosísima para conectar gente. Segundo, que la memoria no es para quedarse atascado en el pasado, sino un recurso brutal para construir quienes somos hoy. Y por último, que las bibliotecas pueden ser mucho más que estantes con libros, pueden ser el verdadero corazón de una comunidad, un lugar donde las generaciones se encuentran y se reconocen. Y para cerrar, les dejo una pregunta. Con esta prisa que tenemos por acumular datos, por consumir información sin parar, ¿no estaremos perdiendo la conexión con la fuente de conocimiento más profunda que existe, la experiencia humana, esa que vive en las historias de quienes vinieron antes? La pregunta que queda en el aire es, ¿todavía estamos a tiempo de volver a escuchar